Hola, 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 hola. A la humanidad toda, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende a la hora que usted nos ve o nos sintonice. No vaya a decir qué casualidad, mire qué suerte, qué justo, bueno, gracias a Dios. Que Dios una vez más nos ha dado este día de vida, también nos permite estar cumpliendo la tarea que Él nos ha designado, que es predicar su palabra. ¿Cómo están, amados, amadas del Señor? Espero que bien en este día tan importante en el cual Dios nos permite estar en su presencia, ¿sí? Desde el Ministerio de Esdras, quien le saluda el pastor Rolando Jofré, le da las más ricas bendiciones. Sí, Señor, de nuestras vidas, porque tú eres el Rey, mi Señor de nuestras vidas. Bien, hoy en este programa vamos a estar ya con la tercera parte de este mensaje que le hemos dado a llamar Él se olvidó de mis pecados, tercera parte. Y amados, yo creo fehacientemente de que Dios nos está hablando en estos últimos días a través de su palabra, como lo hizo en tiempos antiguos, a través de su Hijo Jesucristo. Y debemos ir ya, desde ya, prepararnos, porque las cosas están avanzando rápidamente, velozmente, a pasos agigantados, y que el Señor nos dé de su gracia para que estemos a cuenta con Él, que estemos diciéndole: Señor, acá está mi vida, acá está mi hogar, este es lo que yo soy, y que el Señor quite, saque, elimine de nuestra vida todo lo que a Él no le agrada, porque dice la palabra de Dios que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Así es que, amados, disfrute este mensaje, compártalo con sus seres queridos. Puede encontrarnos allí en Twitter, en YouTube, también en Facebook y en nuestra página oficial Ministerio de Esdras. Nos adentramos, o a modo de introducción, compartir con ustedes lo que es este mensaje que Dios nos está dando en estos tiempos. Ahora bien, el solo hecho de ser liberados de las cárceles espirituales, donde las fuerzas del ser humano están grandemente o altamente debilitadas y superadas, que no tienen poder de rehabilitarse o recuperarse, porque son luchas grandísimas, batallas grandísimas, muchas de ellas batallas perdidas. Y el ser humano, como no puede hacer nada con sus propias fuerzas, dijimos que no puede rehabilitarse, no puede recuperarse, no puede tomar fuerza ni envión para vencer al enemigo, en los cuales están incluidos muchísimos valientes también, poderosos con muchísimo dinero, religiosos o personas que practican muchas religiones o diferentes religiones, reyes, que los hay, señores que son los amos, los dueños de grandes comercios, cadena de ellos, dueños de países, aunque no parezca, sí están. Ahora, los seres humanos, seres derrotados y que pusieron su confianza, lo obedecieron y aceptaron como su Dios. Estos seres, estas personas, tal vez a usted le ha pasado de haber estado siendo sometido bajo las fuerzas del enemigo y ha estado esclavizado. Y lo peor, en cárceles espirituales, donde el que manda allí, el que cuida y vigila esas cárceles, Satanás. Ahora vamos a ir desglosando la palabra de Dios y vamos a ir hablando un poquito más de lo que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada
de dos filos. Lo que Cristo hizo por nosotros. Un ejemplo allí en la carta a los Colosenses, en capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado, hablando de Jesucristo, ya en un tiempo como si fuese tiempo pasado, pero en realidad es un infinito, desde antes de la creación de todas las cosas. Cuando el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijeron en esa reunión, en ese cónclave privado, hagamos al hombre, al ser humano, allí también ellos dispusieron que alguien nos debía librar de las cárceles espirituales. Y San Pablo, escritor de este libro a los Colosenses, a la gente de Colosas, el cual nos ha librado, se identifica a Pablo de haber sido librado de la potestad de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Librados, libertados, rescatados, las puertas de las cárceles abiertas, de la potestad de las tinieblas y trasladados, llevados al reino de su amado Hijo, el reino, porque Cristo es Rey de Reyes. Sí, en estos tiempos la gente, los hombres, todos tienen coronas y son reyes y mandan, pero el Rey del universo, el amo, el creador, se llama Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora allí en Colosenses capítulo 1, versículo 14, solamente en Él, y especifico, en quien tenemos redención. Redención quiere decir rescatados, libertados, salvados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Qué es el pecado? Bueno, hay diversidad de conceptos. Uno dicen, cometí un error, fue sin querer, o lo hice sin darme cuenta, pero pecado quiere decir desobedecer a Dios y traicionar lo que es lo que hizo Adán y Eva. Y nosotros, como consecuencia, hemos heredado pecados de desobediencia y de traición por cuanto Adán y Eva, principalmente Eva, escuchó y obedeció a la voz de Satanás que se introdujo allí en el cuerpo de una serpiente. Y como consecuencias las heredades, porque el pecado se ha transmitido en lo que sería el ADN, en la sangre. Y nuestros ancestros, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, los papás, y los pecados que hemos cometido nosotros de forma o de manera consciente e inconsciente. Ahora bien, todos esos pecados nos han hecho daño en nuestras vidas, en la psiquis, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Pero ahora bien, Cristo vino a llevarnos a su reino, a libertarnos. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él nos dio nueva vida, según lo que dice allí Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué nueva vida? Dice así el escritor también, San Pablo, dice, y Él, acentuado en la E, que quiere decir una persona, Él les dio o os dio vida a vosotros, a ustedes, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Uno de los delitos que la humanidad ha cometido, e incluido quien les habla, inclusive los que predicamos, que le hemos fallado a Dios, hemos hecho nuestra propia voluntad, habíamos decidido seguir otros caminos que llevan a la perdición. Hemos despreciado a Jesucristo y esto es lo que viene. Este es uno de los grandes delitos que la humanidad que no se quiere arrepentir va a tener que dar cuenta delante de Dios. Se aproximan 21 juicios de parte de Dios a este mundo desobediente. Y sobre todas las cosas, más allá de desobediencia y de pecado, es el haber cometido el gran pecado de despreciar a su Hijo amado Jesucristo. La gente ha buscado en diferentes religiones, en idolatrías, también lo han buscado en el ocultismo o en las ciencias ocultas o en las religiones orientales como el yoga y todo aquello, y queriendo dar una imagen de que todo está re bien, está en paz, y haciendo signos a un movimiento de manos, los cuales son adoración a Satanás. Entonces hemos vivido en delitos, en pecados, en desprecios hacia Dios,
Es más, le hemos dado más importancia a religiones que tienen ídolos por todos lados. Tienen muchos o muchísimos dioses. Éramos desobedientes, sí. Queríamos hacer nuestra propia voluntad, o sea que habíamos sometido nuestra voluntad al enemigo. Allí en el libro o la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 2, también escrito por San Pablo, nos dice así: en los cuales anduvisteis o anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es la corriente? Las modas, el seguir u obedeciendo los gustos de las personas que tienen el poder para dominar a la humanidad. Siguiendo la corriente de este mundo, con apartarnos a través de la música y de cosas que a Dios no le agrada, lo cual dice el Señor que ni en los santos no se debe pronunciar esas palabras. Y todo esto obedeciendo esta corriente del mundo, conforme al príncipe, que es Satanás, de la potestad del aire, de los poderes del aire. El espíritu que ahora opera, trabaja, obra en los hijos de desobediencia. Y el príncipe, según la carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo, él ya se hace llamar Dios. Y la gente le sigue ebria, enloquecida por lo que está haciendo, por lo que hizo en carnaval, sin ir más lejos, que hace un tiempo lo hemos celebrado, o han celebrado las personas, y se volcaron a seguir a Satanás y haciendo lo que él quiso. Y tristemente se burlaron del Cristo viviente, del creador de todo el universo, que tomó forma humana para venir a salvarnos a nosotros, a usted y a mí que éramos pecadores. Bien, pero ellos se burlaron del Señor, se reían de la Santa Cena, que es cuando estuvo Cristo, la última cena junto con los discípulos. Bueno, y en Francia para las Olimpiadas, hicieron la imitación de que era la última cena del Señor, y resulta que pusieron una mujer como Cristo, pusieron personas desnudas y del orgullo gay, de lo otro y de aquello, degradándolo, denigrándolo al Señor y burlándose de la humanidad, e inclusive porque mostraron un jinete y un caballo blanco. Eso está representando al anticristo, el que viene, el opositor a Cristo, pero sobre todo contra la humanidad, contra la creación de Dios, la creación especial que somos nosotros los seres humanos. Este espíritu que opera en los hijos de desobediencia, Satanás fue desobediente al principio. Él tiene un hijo llamado el hijo de la perdición, desobediente, viene con una maldad tremenda. Ahora también tenemos que tener que nos ha librado de la muerte. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, oh, qué maravilloso. Misericordia quiere decir el perdonar cada mañana, el darnos una oportunidad, el amarnos, el permitirnos que respiremos, que nos despertemos en la madrugada, en la mañana, y poder ese día disfrutar y sentirnos perdonados. Pero la gente no quiere eso. Como decir, no, yo no le quiero deber nada a Dios. No hace falta eso. Él lo hizo por amor. Él es rico en misericordia. Su misericordia se renueva cada mañana. Y esto lo hace por su gran amor con que nos amó. Les voy a decir algo, tal vez lo he escuchado o no, pero nadie, nunca nos va a amar como Cristo nos amó, o como nos ama y como nos amará. Es como un pasado presente. Nos amó y nos amará, porque Él es amor, su esencia es amor. Y el amor aquel no del ser humano que dice amor a otras cosas, simplemente a veces son caprichos. Pero el amor de Dios va más allá, perdonándonos, dándonos una oportunidad nueva cada día. Pero Cristo apareció porque estábamos muertos en pecados. En Efesios capítulo 2, versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso escribe San Pablo. Y todavía agrega, entre paréntesis, por gracia sois salvos. O sea, somos salvos no es porque lo merezcamos, no es porque hayamos hecho algo bonito, algo bueno, o porque somos buenas personas, porque muchas buenas personas van a ir al infierno también, porque rechazaron a Cristo. Buenas personas porque tal vez ayudan a un grupo de personas, a los pobres, pero la gracia es esto, es un favor que nos hace Dios cada día, en la misericordia, en el amor, en el perdón.
esa gracia, ese tiempo de gracia que estamos viviendo hoy. Podemos disfrutarlo, aceptarlo, y por él somos salvos. Aprovechamos, aceptamos el sacrificio de Cristo, que no nos cobra nada. No tenemos que dar pruebas de amor, sino decirle: sí, Jesucristo vive en mí, quiero ser una nueva criatura, quiero amarte, servirte. Y es lo que la gente no quiere hacer. Tenemos que buscar ese favor, la gracia, el favor de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe depositada en Cristo, nada más. No que yo tengo una fe grandísima, tengo una fe tremenda, una fe del mundo, tengo la fe más grande del mundo, tengo una fe ciega. Bueno, como el calificativo que le dimos, la fe es una actitud de seguridad, creer. Ahora la gente dice: tengo toda la fe del mundo. Es donde reina Satanás. Tengo una fe grandísima, ¿cómo qué? Y bueno, hoy lo podemos tener una fe como si fuera un gran zapallo, una calabaza. O podemos tener la fe como si fuera un granito de arroz o de azúcar. Ahí está. Bien, es tan variable nuestra fe, pero cuando la depositamos en Cristo, esa fe tiene bendiciones. Y esto no es de ustedes, dice, pues eso es un regalo de Dios. Esa fe es la que necesitamos, la fe que viene de Dios, la cual podemos ir confiadamente delante de Cristo y decirle: Señor, soy un pecador, una pecadora. Necesito ser perdonado. ¿Y cómo hago? Y tenemos que confesar nuestro pecado. ¿Y a quién le digo? Si los seres humanos fallamos y nos equivocamos, y es más, si nos acordamos del pecado de tal persona y nos hace algo, sacamos todo el pecado a relucir y podemos hasta avergonzarlo y cuántas cosas más. Bien. Él nos ayuda a que nos apartemos del pecado. Efesios 2, capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. La obra del enemigo fue alejarnos de Dios, de rechazarlo como a Dios como si fuera un ser humano cualquiera. Si usted no cree o yo no creo, Dios sigue siendo lo mismo. Si usted quiere tener fe en Él, gloria a Dios, pero si no tiene fe, usted no va a ser salvo, va a ser condenado y Dios va a seguir siendo Dios. No, que Dios no condena a nadie. Sí. A todos los desobedientes, a todos los opositores, a todos los que negaron a Cristo, que lo despreciaron. Esas personas van a ir al infierno. Los que quieran redundar, vivir permanente en el pecado. Es tiempo de arrepentirnos. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Volvernos a Dios y decirle: sí, Señor, tenés razón. Sí, soy un ser pecador. Sí, Señor, te necesito. Señor, día a día te necesito más y más y más. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, todos ustedes que en otros tiempos estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 5 litros de sangre dice que tiene el ser humano. Cristo no se reservó nada para sí. Toda su sangre fue derramada en la tierra mientras estuvo siendo investigado por el sumo sacerdote de aquel tiempo, mientras lo golpeaban, lo insultaban, lo disfrazaban, lo castigaban. Después, cuando lo llevaron a la cruz del Calvario, aún allí Él derramó su sangre por nosotros. Y amados, qué maravilloso es saber que Cristo derramó su sangre para hacernos libres, limpiarnos de todo pecado y declararnos santos. Estábamos alejados de Dios, pero Cristo permitió a través de su sacrificio acercarnos hacia el Padre Eterno. Luego ser reconciliados con Dios. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 16, dice así: y mediante la cruz, esa cruz no era para llevar algo colgado, así como un amuleto, un díger, ¿cómo se llama? Un dije. Eso, un emoji. Bien, era un lugar de tormento, impuesto por los romanos. Palabra Roma, romano. El significado de romano significa el nacido o el criado con una ubre, o una teta, como decimos nosotros. Ahora bien, en esa cruz de tortura, donde sufrió la burla, el rechazo de tanta gente, aún de los religiosos, pero la palabra de Dios dice: mediante la cruz, lo que Él sufrió en la cruz,
reconciliarnos con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Esto está hablando de la división que había entre los judíos y los cristianos, de las otras religiones contra los cristianos, del Islam contra los cristianos, los testigos de Jehová contra los cristianos, los mormones contra los cristianos, los adventistas contra los cristianos, todo eso. Pero Dios está reconciliando a los griegos, a los judíos, a todas las personas del mundo, como quieras que se llamen, donde quiera que vivan, cualquiera sea la religión que hayan practicado. Permítame decirle que Cristo es el único que puede reconciliarnos como personas, luego reconciliarnos con Dios, que es lo más importante, en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y matando las enemistades, sacando, desarraigando todo ese espíritu de enemistad, de discordia. Nosotros nos gloriamos en Dios. Un ejemplo allí en Romanos capítulo 5, versículo 11, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Primero fuimos creados conciliados, luego nos peleamos, nos apartamos de Él, y Él vino a reconciliarnos cuando nosotros tenemos que haber buscado algún medio. Pero no hay ser humano en todo el universo, si vale la expresión, de que pudiera cumplir los requisitos que Dios exigía, aún al mismo Satanás, para soltar a la gente, a las personas. El único que cumplía todos los requisitos es Jesucristo. Y no hay otro más. No busque más. No. Nos gloriamos en Dios porque nuestro amado Señor y Salvador entregó su vida allí en esa cruz de sufrimiento, y solamente a través de ese sacrificio tan grande, Cristo murió. No lo mataron. Cristo murió y entregó su vida. Él dijo: pongo mi vida y lo vuelvo a tomar. Murió, fue sepultado, fue y predicó, fue hasta la parte más profunda de la tierra. 4.800 kilómetros se supone que es la distancia que hay donde estuvo o está el infierno. Y allí fue Cristo a predicarle a las personas que murieron en el diluvio, que murieron sin Él hasta que Él llegó a este mundo. Que murieron sin Cristo, no tenían en momentos, no tenían quien los perdonara, estaban en ese lugar de sufrimiento. Cristo fue hasta allí y quitó las llaves de la muerte. Y mucha gente de su tiempo que había muerto en el mismo tiempo de Jesucristo, ¿saben qué? Resucitaron. ¿Saben por qué resucitaron? No es porque tuviese una religión, porque tenía un crucifijo o llevaba una estatuilla. No, no, porque Cristo estaba allí reconciliándolos nuevamente con Dios Padre. Y Él demostró que Él es el Todopoderoso. Él es la vida. Aquel que esté muerto y crea en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, morirá. Ese mismo Jesús sin corrupción, según el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Aquel que levantó es a Cristo, que es el que murió. Dios lo levantó y no vio corrupción. No tuvo pecado, quiere decir que no pecó nunca, porque Él fue santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo tienen tres santidades. Santo, santo, santo. Y el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor, por eso debemos ser imitadores de Él. ¿Sabe qué quiere decir santo? Apartados. Apartados del mundo, del pecado, de los vicios. ¿Qué? Borrachera, bueno, del cigarrillo también, del andar buscando brujos, hechiceros, curanderos. No. Solamente en Cristo. La palabra de Dios dice allí en el libro de Hechos 13:38, sepan esto ustedes, varones, hermanos, que por medio de Él, de Jesucristo, se nos anuncia el perdón de los pecados. Por Él. Ahora nosotros también somos levantados por Dios, según Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual también le exaltó, lo levantó hasta lo sumo, lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros podemos ir hoy confiadamente delante de Dios Padre, en el nombre de Jesucristo. Por eso le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios no escucha otro nombre. Dios hace milagros y bendice y prospera y sana a mucha gente por amor a su nombre. Pero algún día las personas que rechazaron a su Hijo amado Jesucristo, en el cual Él dijo, este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia, y las personas lo rechazaron, personas que van a ir al infierno. Por el solo hecho de rechazar a Cristo, lo más hermoso que Dios Padre tenía. Lo más hermoso. Cristo, en amor, dejó todas las riquezas, dejó el cielo para venir a este mundo pecador, para salvarnos a nosotros.
Nombre único y poderoso es el que nos ha dejado Dios a través de su Hijo. En Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, y escúcheme bien, se doble toda rodilla quiere decir que van a ser humillados. Si no lo hacemos voluntariamente, van a ser humillados los que no quieren hacerlo. Se doblará toda rodilla, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra. Hay muchos que dicen, perdieron un ser querido, dice las personas, bueno, ya gracias a Dios se fue al cielo. ¿Qué seguridad tenemos de si una persona va al cielo o no? La única oportunidad que tenemos para irnos a los cielos, como nuestros seres queridos, si han recibido a Cristo en su corazón, si lo han buscado, le han obedecido, han seguido sus pasos, que esos son los requisitos. No cualquiera va a entrar. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si la persona está viviendo en pecado, desobedeciendo a Dios, adorando otras imágenes, obedeciendo a los brujos hechiceros, al diablo mismo, no va a tener entrada a los cielos. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él ha dicho y cumplirá. Entonces hoy nos está dando la posibilidad de que nos reconciliemos con Él, y que voluntariamente nos humillamos. Eso se quiere decir doblar toda rodilla. Que nos humillemos de propia voluntad. Porque valientes, multimillonarios, señores, amos, gobernantes, reyes, presidentes, todos ellos, si no aceptaron a Cristo en el corazón, tristemente se van a tener que presentar delante de Dios Padre. Y van a ser resucitados para enviarlos a la condenación perpetua. Ahora aprovechen, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos confesarán que Jesucristo es Dios. Todos. Les guste o no les guste, ya va a ser tarde. Porque mientras vivimos es cuando tomamos la decisión de servir y seguir a Dios Padre a través de Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Usted está a tiempo. Hoy Dios nos permitió un día más estar vivos, poder escuchar de su palabra, la palabra de Dios, que es lo más importante, más allá de quien lo predique. Pero recuerde, todos confesarán que Él es Dios. Usted no pierde la oportunidad hoy. Dios nos está dando la posibilidad, y en el tiempo de gracia, en el tiempo de la misericordia, en el tiempo de perdón, de reconciliarnos con Dios, de convertirnos, quiere decir volvernos a Dios. Antes éramos apóstatas, dejamos a Dios y fuimos a hacer lo que bien nos parecía, pero ha llegado el momento en que tenemos que tomar la decisión de buscar, de convertirnos a Jesucristo, no a la religión. Y muchos dirán, claro, hemos andado antes en pecado y ahora no vamos a soportar lo que viene. Yo diría que no hay ser humano, por eso hacemos hincapié sobre los valientes. Desde la creación del mundo hasta cuando el Señor nos permita estar en el tribunal de Cristo, y los que vayan a estar en el gran tribunal blanco, tenemos en tiempo de vida tomar la decisión dónde hemos de pasar la eternidad y con quién. Y muchos dicen, bueno, me voy al infierno con el diablo, ya, fiesta, droga, rock and roll. ¡Mentira! ¡Mentira! La Biblia, la palabra de Dios que no miente, dice que en el lago de fuego van a estar el falso profeta, el anticristo, el hijo de Satanás, y el mismo Satanás, diablo, Lucifer, como quiera llamarlo. Luzbel, bueno, Luzbel está bien, pero todos ellos y todos los que siguieron a Satanás, que obedecieron ciegamente a él, hicieron pactos con él, aún a los transhumanistas, a las personas que se hicieron poner miembros del cuerpo de titanio y tuvieron que renunciar al Señor. Bueno, tristemente ellos también tendrán que sufrir en el lago de fuego y azufre. ¿Me escuchó? No va a ser que va a estar en el infierno de fiesta, música. No es verdad, no se deje mentir más. El diablo es un mentiroso al principio. Él quiere que usted le obedezca a él, pero obedezca a la palabra de Dios. Abra el corazón a Dios para que él pueda entrar en su vida. La palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis, dice que Él está a la puerta y llama. Y el que abriere y le atendiere, entrará a cenar con Él y Él conmigo, dice. Tenemos la posibilidad. Esa cena va a ser la cena de las bodas del Cordero, que no todos van a estar.
quiere el Señor tener misericordia y que nosotros podamos estar allí en ese lugar, en esa cena, ser invitado, o la esposa, ¿por qué no? Gloria a Dios, pero en la misericordia de Dios. ¿Está ocultando cosas? ¿Ha guardado usted cosas en su corazón que ha cometido pecado, que es desobediencia, traición a Dios? Y las cosas feas que hemos recibido, los pecados y los que hemos cometido nosotros, y se arrepiente que las cosas no le han ido bien, que nunca lo confesó y tal vez se casó su esposo o su esposa y salió a la luz. Bueno, dígale primero a Dios, gánele de mano al diablo. Confiese los pecados, no a hombre alguno, porque como dije recién, nos olvidamos y si tenemos algún problema con la persona le sacamos al reloj y todo. Bueno, no. Es más seguro ir a Cristo y decirle: Señor, te confieso que soy un ser pecador, que me he olvidado, tú sabes lo que he pasado, lo que he hecho, lo que he dicho, me arrepiento y me vuelvo a ti, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador desde ahora y para siempre. Abra su corazón y dígale a Cristo: acá está mi vida, reina en mi hogar, en mi vida, sé el Señor, el amo de mi vida. Y Dios lo hará. Dios nos está dando la oportunidad que nos volvamos a Él. Usted y yo, hoy aprovechemos su hermosa palabra, porque la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros. Esa voluntad está extendida para cada uno de nosotros, y por qué no decirlo para nuestros hijos o nuestra descendencia, nietas, nietos, bisnietos, tataranietos, que nuestra descendencia sea libre del pecado, perdonado de todo lo malo, y que el poder de Dios se manifieste en cada uno de ellos, que el perdón sea real para la gloria de Dios. Alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y oramos: Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por darnos la oportunidad una vez más de ponernos a cuenta contigo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a estar a cuenta contigo. Y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, donde derramaste toda tu sangre y me limpia todo el pecado. Acepto el amor que has brindado. Lo acepto y confieso que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y a Él le damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados, gracias por estar con nosotros en esta hora, en este mensaje, esperando haber sido de bendición para usted y para todo su hogar, toda su familia. Dios les bendiga grandemente y nos reencontramos en cualquier momento, ¿sí? Gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Dios les bendiga grandemente. Chao.